Como os iba diciendo, quería agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis encontrado un hueco para dedicarme hoy y para compartir pues, esta charla que vamos a hablar sobre la luxación de cristalino en el perro y el gato. Además, vamos a dejar de compartir esto, ocultar. Quería agradecer a todas las empresas colaboradoras del Hospital Clínic Veterinari que nos ayudan pues, con todos los programas de residencia e internados y que sin ellas pues, muchas de las cosas que hacemos pues, no serían posibles. O sea que gracias a todas ellas. Y nada, sin más dilación, si os parece empezamos ya con la luxación de cristalino y si tenéis cualquier pregunta, pues al final de la sesión reservaremos unos minutitos para ello. Vamos a empezar ya con una pequeña introducción sobre lo que es la luxación de cristalino y para que nos situemos todos para poder entender después cuáles son los tratamientos más indicados. El cristalino, como ya sabéis, proviene embriológicamente del ectodermo superficial. Tenemos aquí el tubo neural, aquí tenemos el ectodermo superficial, con lo cual lo que hace este cristalino es invaginarse, este ectodermo superficial se invagina y da lugar pues, a esta bolita que será el cristalino. Este cristalino está formado por diferentes fibras concéntricas que se sitúan pues, concéntricamente a lo largo de toda la vida, con lo cual se van pues, poco a poco concentrando en el centro. Al final de la vida pues, hay más fibras y hace que el cristalino pues, pierda un poco esa elasticidad, pues ya dando lugar pues, a vista cansada en personas. Entonces, el cristalino es una estructura totalmente transparente y que separa, como bien todos sabéis, pues, el segmento posterior, donde tenemos al vitrio, de todo el segmento anterior, donde tenemos el humor acuoso. Y este cristalino se mantiene centrado gracias a la zónula ciliar, que son estas fibras proteicas que partiendo de la zónula ciliar se adhieren al ecuador del cristalino y lo mantienen centrado. Y están en los 360 grados. Además, esta zónula ciliar es lo que permite que el cristalino se abombe o se relaje, pues adaptando la visión cercana o lejana. Pues bien, esta zónula ciliar que veis aquí proviene embriológicamente de una parte del vitrio, que es el vitrio terciario. Este vitrio terciario da lugar a esta zónula ciliar que es tan importante pues, para la patología que vamos a hablar hoy. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando este cristalino se desplaza de su localización fisiológica? Pues que tenemos lo que denominamos una luxación de cristalino. Esta luxación de cristalino, ¿por qué ocurre? Pues básicamente mirar este vídeo. Esto es una ruptura en directo de la zónula ciliar, pues inducida por un producto farmacológico que es la alfa-quimiotripsina, que lo que produce pues, es la ruptura de las fibras zonulares, que principalmente son proteicas, induciendo así la luxación de cristalino. Pues realmente lo que pasa en nuestras mascotas es algo parecido. Estas zónulas ciliares se rompen por un motivo u otro, que luego comentaremos, y esto hace que el cristalino se desplace y se puede desplazar para diferentes sitios, ¿no? Nosotros podemos tener una ruptura de estas fibras de cristalino, solo pocas, hemos visto que están en los 360 grados, o sea que puede ser que se rompan algo de las fibras y que permita el paso ligero de algo de vitrio hacia adelante, ¿no? Pero que no veamos un desplazamiento del cristalino como una entidad, ¿no? Sino que el cristalino está en su sitio, pero hemos visto algo de vitrio aquí delante. Eso se llama inestabilidad del cristalino, ¿no? Está empezando con la inestabilidad. Bien, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que esta ruptura de las zónulas ciliares puede ir avanzando hasta que ya tenemos pues un cuarto aproximadamente y ese permite que el cristalino se desplace un poco, pero no llega a caer, sino que se desplaza provocando lo que denominamos una subluxación. Pero luego finalmente todas estas fibras se pueden romper y este cristalino puede caer hacia atrás, luxación posterior, o puede ir hacia adelante, luxación anterior. Aquí tenemos una luxación anterior, posterior, subluxación y aquí una inestabilidad donde no vemos prácticamente nada. Pensar que el hecho de que un cristalino se vaya adelante o se vaya detrás depende muchísimo también de la consistencia del vitrio. Si el vitrio está degenerado, está licuado, va a permitir más el movimiento del cristalino hacia atrás. En cambio, si el vitrio tiene su forma, tiene su consistencia, está en formato gel, es mucho más probable que este cristalino, aunque esté luxado, o se mantenga aquí recto, quieto, o vaya hacia adelante, sobre todo si tenemos pacientes con atrofia de iris senil, por ejemplo. ¿Mm?
Bien, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar nosotros la luxación de cristalino en fases iniciales? Estas fases que hemos dicho que es pues, la inestabilidad o la subluxación de cristalino, que quizás son las fases más difíciles de identificar. Mirar esta imagen. Aquí vemos estas manchas que veis aquí negras. Todo esto es vitrio. Hay vitrio en cámara anterior, que en este caso pues, está teñido de negro. Es más fácil de visualizar. Pero si no, a veces no es tan fácil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos cierta inestabilidad. Probablemente, si nos fijamos, veremos que igual este cristalino se mueve un poco, que ha permitido que se desplace el vitrio de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo en fases iniciales de esta inestabilidad del cristalino? Pensar que en casos de solo inestabilidad nosotros no vamos a ver una sintomatología evidente, con lo cual aquí radica la dificultad diagnóstica, que en estos casos o los dilatamos o no vamos a verlo, con lo cual siempre es importante hacer una revisión anual. Y pues en vuestra revisión anual del paciente, cuando os vacunamos, podemos hacer una exploración oftalmológica completa y eso incluye dilatar y miramos a ver qué tal. Porque realmente pensar que si el cristalino muestra muy pocos signos de inestabilidad, si no lo dilatamos no vamos a verlo. Entonces, en estos casos el cristalino está centrado, no se ha desplazado y nosotros solo vamos a ver pues algo de movimiento quizá anómalo del cristalino, pero muy leve, y quizá el signo pues, más indicativo de que hay cierta inestabilidad es vitrio en cámara anterior. ¿M? Si la ruptura de la fórmula ciliar es un poco más, vamos a ver un signo muy característico que es la iridodonesis y la facodonesis. ¿Qué quiere decir eso? Ahora voy a mostrar este vídeo en el que veréis cómo el animal mueve el ojo y además se va moviendo el iris, se mueve hacia adelante y hacia atrás y el cristalino. Esto es un signo patognomónico de que hay inestabilidad del cristalino. Mirar el iris cómo se desplaza. El cristalino cuesta más de ver porque tiene esclerosis y no se observa muy bien, no está cataratado, no se observa bien, pero podéis ver que el iris claramente se desplaza hacia un lado y hacia el otro, que pues como tiembla, ¿no? Con los movimientos del globo ocular. Y esto nos indica lo que denominamos iridodonesis. Cuando veis iridodonesis o veis facodonesis es muy indicativo de inestabilidad del cristalino. A pesar de que veáis el cristalino todavía en su sitio, es un ojo que está predispuesto a que este cristalino se luxe. Y luego otra de las cosas que nos puede indicar esta inestabilidad es la hernia de vitrio que os he comentado, y pensar que esta hernia de vitrio no siempre va asociado a un movimiento del cristalino. Puede ser una fase inicial con algo de vitrio o puede ser que se quede ahí y que no vaya a más. O sea que una hernia de vitrio no nos indica al 100% inestabilidad del cristalino. En muchos casos así es, o sea que será un ojo que tendremos que seguirlo y mirar que no aumente esta cantidad de vitrio y que no empezamos a ver movimiento en el cristalino. Pero lo que quiero que llegue el mensaje es que no siempre que vemos algo de vitrio en cámara anterior indica que este cristalino está inestable, al menos en ese momento. Entonces, la hernia de vitrio, cuando hay inestabilidad de cristalino, no suele ser muy marcada porque no hay mucho espacio a través del cual puede pasar el vitrio y suele ser entre un grado 1 o 2, es decir, que ocupa pues, aproximadamente como mucho un cuarto de la cámara anterior. Esto es en cuanto a inestabilidad. El siguiente paso de las fases iniciales sería la subluxación de cristalino. Aquí otra vez no vamos a ver una sintomatología evidente y aquí volvemos a tener cierta dificultad a la hora del diagnóstico. Mira, en esta fotografía de aquí vemos pues bueno, que hay una queratitis no ulcerativa, vasos y pigmento, pero la pupila la vemos bastante bien y el cristalino está detrás. Bueno, pues cuando nosotros inducimos midriasis, mirar que este cristalino, esta es una visión un poco lateralizada para que veáis esta zona ventral donde no hay cristalino. Esto es lo que llamamos un creciente afáquico. O sea que el cristalino está luxado con un creciente afáquico ventral. Lo que pasa que si la pupila está central, pues aquí pues no lo ves. Por lo tanto, en estos casos es muy importante siempre dilatar. ¿eh? Cuando nosotros tenemos subluxación de cristalino, también es bastante frecuente ver iridodonesis y facodonesis. Entonces, bueno, pues vamos a ver estos movimientos del iris. Y una de las cosas típicas es ver este creciente afáquico con la subluxación. ¿Qué quiere decir este creciente afáquico? Pues bueno, si nosotros pensamos que la pupila es como una redonda, pues vamos a ver como una media luna aquí, porque el cristalino
no va a pasar hacia adelante, al contrario, está por detrás del iris, pero ya no ocupa toda la pupila, o sea que va a haber como un creciente de luna que no tiene cristalino afáquico, creciente afáquico, ¿vale? Aquí es muy chiquitito. Entonces, estos crecientes afáquicos no hay una clasificación en veterinaria, pero nosotros extrapolamos la que se utiliza en humana, que si dejamos ver un creciente del 1 al 25%, decimos grado 1, si es del 25 al 50% aproximadamente, decimos grado 2, y si es de más del 50%, pues ya lo clasificamos como grado 3. Esto en cuanto a la subluxación de cristalino. Aquí vemos diferentes imágenes de diferentes grados. Veis el cristalino siempre por detrás. La mayoría de casos los veréis dilatados para que lo podamos ver. ¿Vale? Veis cómo el cristalino ocupa parte de la pupila, no toda, y siempre está por detrás del iris. Cuando seguís la silueta y veis que el iris pasa por delante, aquí la membrana inquietante, ¿vale? Pero veis que pasa por delante, como aquí, quiere decir que es siempre posterior. ¿Vale? Y veréis que esta subluxación puede ser hacia abajo, puede ser hacia un lado, puede ser hacia el otro, puede ser que vaya hacia arriba. ¿Ah? Esto ya lo comentaremos después cuando hablemos de las etiologías, que en función de las etiologías las subluxaciones son más frecuentes pues, que se quede hacia arriba cristalino o caiga hacia abajo. Ven, mirad aquí, qué bonita esta fotografía. Además, la catarata se está empezando a formar y veis un creciente afáquico claramente en la zona dorsolateral y aquí también dorsolateral. ¿M? Son los dos ojos del mismo paciente. La cámara anterior, cuando nosotros vemos una subluxación de cristalino, puede estar o aumentada, si el cristalino se ha girado un poquito para detrás, si el vitrio está licuado, o incluso puede estar un poco disminuida porque el cristalino, a pesar de no haber pasado para adelante, se ha inclinado un poco y eso hace que en alguna zona de la cámara anterior esté disminuida. O sea que el espacio que habitualmente tú ves entre la córnea y el cristalino, pues puede estar disminuido. ¿Mm? Luego vemos la hernia de vitrio. La hernia de vitrio puede variar también, pero pensar que ahora ya tenemos nosotros un espacio mucho más grande a través del cual este vitrio puede pasar hacia adelante. Por lo tanto, podemos ver una hernia de vitrio de un grado bajo o más mayor, perdón. Entonces, si este vitrio además muestra degeneración, puede tener lípidos o puede tener calcio, podemos tener una sínquisis centelleante o una hialosis asteroide. Este vitrio va a ser mucho más fácil de visualizar y lo vais a ver delante. En esta imagen veis que toda la cámara anterior está llena de vitrio degenerado. Bien, estos eran los trucos para ver la inestabilidad del cristalino en fases iniciales, ¿no? Principalmente hemos hablado de vitrio en cámara anterior, recordar siempre de mirar, pues hacer la exploración con poca iluminación en la sala, si no va a ser muy difícil de identificar. Y después también esta cámara anterior que puede ser más ancha o más estrecha y movimientos en el iris anómalos, ¿vale? Esta iridodonesis o esta facodonesis. Bien, pero ¿cómo podemos diagnosticar cuando ya tenemos algo más grave, que es esta luxación de cristalino anterior o posterior? ¿No? Pues empecemos por la luxación anterior de cristalino. Los signos clínicos habituales son signos de dolor agudo. El cristalino se ha luxado, lo tenemos por delante del iris, está ocupando un espacio que en condiciones normales estaría ocupado por el humor acuoso, por lo tanto lo que hace es aumentar la presión intraocular en la mayoría de casos. No sabemos si realmente aumenta la presión intraocular del ojo o si la presión intraocular muchas veces que nosotros estamos midiendo es la del propio cristalino, porque está en contacto directo con la córnea, ¿no? Entonces, por los métodos que nosotros tenemos para valorar la presión, muchas veces es que estás tocando la córnea y detrás está el cristalino. Pero bueno, repetimos, signos agudos, molestia, dolor, ojo rojo. Los propietarios describen una coloración diferente del globo ocular y el cristalino en este caso está por delante del iris. Por lo tanto, con la lámpara de hendidura nosotros vamos a ver la cámara anterior estrecha. Cuando el cristalino está por delante del iris no vamos a ver creciente afáquico porque ocupa todo la pupila. Con lo cual, el creciente afáquico nos indica una subluxación o luxación posterior, pero nunca anterior. Y luego pensar que nosotros podemos ver diferentes grados de edema corneal que nos dificulte visualizar estructuras intraoculares, ¿no? Porque este cristalino está tocando el endotelio corneal. Entonces, mirar todas estas imágenes son cristalinos luxados, algunos de ellos con esclerosis de cristalino, otros con catarata.
Y todos los vemos, mejor o peor, delante del iris. Ahora comentaremos que tiene este paciente también aquí en el iris. Lo veis que está todo por delante. Si vosotros si tenéis lámpara de hendidura, lo miráis con lámpara de hendidura, veríais que estaría el cristalino muy cerca de la córnea. Y si no tenéis lámpara de hendidura, no pasa nada. Cogéis el oftalmoscopio directo con la luz estrecha y la ponéis en la córnea, miráis por el lateral y si en condiciones normales, no miráis a través del oftalmo, miráis desde el lado, si en condiciones normales vosotros veis un punto que se refleja en la córnea y otro en la cápsula anterior de cristalino, dejando un espacio vacío, que es pues, la cámara anterior, en este caso veis el punto de la córnea y otro punto seguido, que es el cristalino, que lo tenéis enseguida. Y eso pues corrobora tu sospecha de luxación de cristalino. En algunos casos, este cristalino, si se ha mantenido tiempo luxado, puede inducir bastante edema corneal o si la presión intraocular se ha elevado bastante bastante rápidamente, te puede inducir este edema difuso de córnea que muchas veces dificulta bastante la visualización de las estructuras intraoculares e incluso la visualización del cristalino, por lo que si no lo veis claro, en algunos casos está indicado hacer una ecografía. La podéis hacer transcorneal con gel estéril y con una gotita de anestésico. Colocáis la sonda, pues una sonda de 10 megahercios en la superficie corneal y veréis cómo este cristalino está luxado. Este segmento posterior, normalmente el cristalino estaría la cápsula anterior aquí y la posterior aproximadamente por aquí. Y veis, este es el iris y este cristalino, la cápsula anterior está aquí y está tocando la córnea. ¿Vale? Si la córnea está transparente lo veis muy fácil, pero así, con ojos así es más difícil visualizar. Si tenéis dudas, no pasa nada, hacemos una ecografía y corroboramos esta luxación de cristalino anterior. ¿Mm? La luxación posterior de cristalino, los signos clínicos no son tan evidentes, no hay tanto dolor, no hay tantas muestras de dolor porque más raramente induce glaucoma, que es uno de los motivos de dolor en el caso de las luxaciones anteriores. Nosotros cuando tenemos esta luxación de cristalino para atrás, puede pasar algo de vitrio hacia adelante y es el vitrio el motivo por el cual se induce los aumentos de presión intraocular cuando nosotros tenemos una luxación posterior de cristalino. Pero quizá uno de los mayores riesgos de este cristalino detrás es que se vaya moviendo y vaya rozando pues el segmento posterior y por lo tanto la retina y que a largo plazo te pueda inducir cambios en la retina como puede ser desprendimientos de retina o pueden ser hemorragias en retina. ¿M? Entonces, pensemos que el cristalino se ha luxado. Este cristalino, tal y como os he comentado antes, si el vitrio está con forma, está en su formato gel, se puede mantener en su sitio o se puede bajar un poquito para abajo, pero no se va a caer totalmente. Si nosotros vemos cristalinos como estos, que veis solo un poquito la parte dorsal del cristalino aquí, es porque el vitrio está licuado. Si no, no lo vemos tan caído hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a ver este cristalino desplazado ventralmente si hay sinéresis vitrea. Si no hay sinéresis vitrea, el cristalino va a estar centrado, de pie, igual se mueve un poco, pero suele estar de pie. El creciente afáquico suele ser ya de grado 3, ¿vale? Porque el cristalino está bastante luxado, con lo cual vemos bastante pupila sin creciente afáquico, más del 50% y por lo tanto es de grado 3. La hernia de vitrio puede variar en función de si el vitrio está licuado o no. ¿M? Y otra vez, si no vemos nada dentro, independientemente de si sospechamos de una luxación de cristalino o no, tenemos que poner pues la sonda del ecógrafo y ver si este cristalino está luxado ventralmente o no. También podría estar en la parte anterior y que no lo hayamos podido ver. Bien, esto en cuanto a cómo diferenciar pues, estas cuatro fases, ¿no?, del desplazamiento del cristalino. Hemos dicho inestabilidad, hemos visto subluxación, hemos visto luxación anterior y luxación posterior. De todas ellas, ¿cuál es la más peligrosa? Sin lugar a dudas, la luxación anterior. ¿Mm? Bien, pero ahora hemos visto cómo nosotros podemos identificar que es una luxación, que estamos ante un caso de luxación, pero está claro que para decidir cuál es el abordaje terapéutico más indicado, tenemos que saber cuál es la causa de esta luxación de cristalino, ¿no? Entonces, aquí tenéis el diagnóstico diferencial resumido, las causas más frecuentes para los perros. La causa las causas se dividen en dos grandes grupos, unas que son las primarias, con anomalías congénitas de cristalino, que puede ser que sea un cristalino más pequeño, microfaquia, o que haya un coloboma muy importante de cristalino, o un cristalino mucho más redondeado, esferofaquia,
Y esto hace pues, que la zónula ciliar quede muy tensa, ¿vale? Y que prácticamente se rompa provocando pues, una luxación de cristalino. Cuando el cristalino está todavía cogido por la zónula ciliar, podríamos hablar de una ectopia lentis, ¿vale? Un cristalino que está en una ubicación anómala y mirar cómo aquí los procesos ciliares están estirados, de la zónula ciliar, porque este cristalino pues, está estirando de ellos que es tan pequeñito. ¿M? Esto sería congénito, ¿vale? Pero también nosotros podemos tener una luxación de cristalino primaria, es por una debilidad de la zónula ciliar primaria, hay una anomalía pues, en la conformación de esta zónula ciliar que hace que se vaya rompiendo. Y hay una serie de razas que están predispuestas a esta luxación de cristalino primaria y luego lo comentaremos, ¿vale? Y después tenemos causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, la más frecuente es la senil, ¿vale? Que es una presentación bastante parecida a la primaria, solo que la primaria se presenta en animales más jóvenes. A partir de los 3, 4 o 5 años ya podemos verla, mientras que la senil estaríamos hablando de los 9, 10 años, a partir de los 9, 10 años. Pues bien, aparte de estas causas marcadas en rojo, que son las más frecuentes en el perro, tenemos otras. Tenemos que, hemos visto que una luxación de cristalino, si está delante, una luxación anterior, te puede producir un glaucoma, pero es cierto que un glaucoma primario, tú tienes un aumento de la presión primaria por una alteración del ángulo iridocorneal, si este ojo aumenta la presión, aumenta, finalmente la zónula ciliar, que es elástica, pero hasta cierto punto, se rompe, con lo cual este cristalino se luxa. Pero como el aumento de la presión intraocular está adelante, ¿hacia dónde pensáis que se luxa este cristalino? Se va a luxar hacia atrás, ¿vale? Con lo cual, cuando la luxación de cristalino cuando el glaucoma induce la luxación de cristalino, normalmente este cristalino está caído para atrás, el ojo está oftálmico y hay una serie de cambios compatibles con un glaucoma crónico, como pueden ser estrías en la córnea, estrías de Hub o una catarata, también. Mientras que cuando es el cristalino que está luxado delante y te está aumentando la presión intraocular, no ves cambios crónicos, sino que ves cambios agudos. Luego, otra de las causas sería la uveitis crónica, una uveitis muy crónica con signos de inflamación crónica, adherencias, restos inflamatorios en el endotelio, precipitados queráticos, te pueden producir a la larga una luxación de cristalino. Pero ya digo que veréis unos signos compatibles con una inflamación crónica. Un traumatismo romo muy fuerte te puede producir una luxación de cristalino, pero si la fuerza ha sido tal que ha roto toda la zónula ciliar, probablemente tengas ifema, tengas hemorragia vítrea, tengas un desprendimiento de retina. Con lo cual vas a ver un cuadro compatible con un trauma magno del globo ocular. Luego puedes tener una neoplasia intraocular. Tú tienes una masa que te está presionando el cristalino y te lo está desplazando. Esto es fácil de verlo porque con una ecografía simplemente podéis ver un efecto masa que está desplazando a este cristalino. Y por último, una catarata muy madura que pues por motivo X no se ha operado y que con el tiempo va pesando más y finalmente rompe la zónula ciliar. Y la zónula ciliar la suele romper de la parte de arriba, con lo cual tú vas a ver una luxación de cristalino que empieza desde la parte de arriba y una catarata muy pesada, muy gruesa, y con una catarata hipermadura. Por lo tanto, en perro nos quedamos con la idea de que de todo este diagnóstico diferencial que os he listado aquí, las causas primarias y la senil son las más frecuentes. De todas formas, tenemos que descartarlas. Aquí veis otras imágenes súper bonitas con anomalías congénitas de cristalino, microfaquias, el cristalino parcialmente luxado, vitrio en cámara anterior, desprendimiento de retina. Mirad, este cristalino tan pequeñito está como reabsorbido, esta catarata también, este creciente afáquico justo aquí, ¿vale? Aquí también un coloboma de cristalino, catarata, microfaquia. Normalmente cuando hay luxación de cristalino congénita, el cristalino suele ser un poco más pequeño o tener alguna otra alteración. Las alteraciones múltiples son muy, muy frecuentes. Y luego os he comentado también de la luxación de cristalino primaria, pero que se adquiere con la edad. Y esto hay muchas razas predispuestas. Históricamente siempre se ha hablado de razas terrier, del grupo de los terriers y del Shar-Pei, pero cada vez son más. Aquí tenéis un listado actualizado según el European College of Veterinary Ophthalmologists, donde nosotros estamos apuntando todas las razas que hay evidencias
científicas sobre su posible heredabilidad de la luxación de cristalino primaria. Y se ha identificado un gen que es el ADAMS17, para el cual ya tenemos test genéticos pues, como comercializados que podemos solicitar en caso de que penséis pues, que un animal puede estar predispuesto a luxación de cristalino. Con lo cual, si veis algo de inestabilidad, si es una raza predispuesta, si es un criador que quiere descartarlo, pues sacando un poco de sangre simplemente podéis solicitar este test genético. Esto es para perros. En el caso de los gatos, la luxación de cristalino también se da, es mucho menos frecuente. El diagnóstico diferencial sería el mismo, pero veis cómo los colores cambian. La luxación congénita o primaria es menos frecuente, no quiere decir que no la haya, de hecho hay un artículo bastante reciente que habla sobre ello, ahora os lo enseñaré, pero las causas secundarias cobran más importancia. Aquí tenemos pues, uveitis crónicas que producen luxación de cristalino, cataratas crónicas, glaucomas. Todo esto son mucho más frecuentes, masas intraculares, que no la luxación primaria de cristalino, junto con la senil también. Mirad aquí tenéis una catarata que está, perdón, un cristalino microfáquico y además que muestra cierta subluxación de cristalino. Mirad el creciente afáquico con esta zónula ciliar que estira de los procesos ciliares, ¿vale? Es bilateral, es una anomalía congénita. ¿Mm? Son de las pocas que os he dicho porque son raras en gatos, pero de vez en cuando vemos alguna. Y este es el artículo que os hacía referencia, al que os hacía referencia sobre la luxación de cristalino primaria en gatos, que también existe. En este caso, ellos los describen en gatos europeos, en gatos cruzados, y ellos descartan descartan que la anomalía genética esté en el gen ADAMS17, al igual que en otros genes que también los descartan, y ellos abogan porque la anomalía piensan que puede estar en el gen CBN1. Todavía no hay test genéticos para la detección en fases tempranas de esta anomalía en gatos, pero esperamos que pronto lo tengamos comercializado. Y cuando nosotros miramos el ECBO Manual sobre gatos, que también lo hay, donde tenemos todo el listado de las enfermedades que potencialmente pueden ser hereditarias para los gatos, vemos que solo hay una raza en la cual se haya descrito como posible heredabilidad para la luxación de cristalino, que es en el burmés. Con lo cual, los gatos burmeses nosotros tenemos que tener especial cuidado de mirar bien el cristalino y asegurarnos, porque muchos de ellos tienen anomalías del cuerpo ciliar y de la zónula ciliar y predispone a la luxación de cristalino. Bien, pues esto en cuanto al diferencial, que simplemente con vuestra exploración y un poco de historia clínica podréis llegar a la conclusión, viendo que los abordajes son un poco diferentes en perros que en gatos, porque también la etiología varía. Pasemos al tratamiento. El tratamiento, como os he comentado previamente, va a variar en función de la etiología, de ahí la importancia de que lleguemos a la etiología para poder aplicarlo. Si la etiología es secundaria, excepto la senil, todas estas, normalmente el abordaje suele ser médico para glaucoma o quirúrgico. Cuando el glaucoma ya te ha inducido una luxación de cristalino posterior, es que es bastante crónico, con lo cual suelen ser ojos ciegos. O sea, o se maneja médicamente o quirúrgicamente, pero como una cirugía de final de recorrido, o sea, una visceración, una nucleación o un láser para bajar la presión intraocular, pero no con el objetivo de devolver la visión a este ojo. La ovitis crónica, pues tendríamos que detectar la causa y tratarla. El traumatismo, normalmente vamos a hacer un tratamiento médico, pero ya os digo que traumatismos que han inducido una luxación de cristalino tienen mal pronóstico visual para el globo ocular por el resto de anomalías intraoculares que lo acompañan. La neoplasia intraocular, si es una neoplasia de tal tamaño que ha inducido un movimiento en el cristalino, muy raramente podemos salvar ese globo ocular. No es así al 100%, pero muy raramente, con lo cual muchos de estos casos acaban enucleándose. Y después la catarata crónica o hipermadura, en la cual pues, ha inducido cierta inestabilidad de cristalino, y aquí sí que si el ojo es visual deberíamos entrar para hacer pues, cirugía de cristalino. Ahí ahora comentaremos qué tipos podríamos hacer. ¿Vale? Estos son abordajes diferentes, pero realmente la mayoría de casos de luxación de cristalino que nosotros vamos a ver va a ser en perros. La mayoría de casos van a ser primarias, probablemente adquiridas o seniles. Y aquí el abordaje es el que vamos a comentar ahora, a continuación. ¿Mm? Básicamente, de una forma bastante clara,
para que quizá os podáis quedar con esta diapositiva como una de las más importantes de la charla, es que tenemos tres abordajes bien diferenciados, ¿no? Un tratamiento médico paliativo, que nosotros llamamos wait and see, esperar y ver, pues en fases muy iniciales, a ver qué es lo que, cómo, hacia dónde evoluciona. En estas fases igual sí que podemos hacer un test genético para estar seguros si este animal tiene esta mutación. Lo que tener presente que si la tiene, ya tenemos el diagnóstico, pero si no la tiene, no podemos excluirlo, porque cada vez están saliendo más genes que pueden estar implicados en esta luxación de cristalino en las diferentes razas y a veces incluso poligenes, ¿vale? Para una raza en concreto. La cirugía intraocular también es otra opción en algunos de los casos que ahora comentaremos. Y aquí se puede plantear una extracción mediante facomulsificación, como si fuese una cirugía de cataratas con una incisión más pequeña, o una extracción intracapsular del cristalino. Es decir, vamos a sacar todo el cristalino pues, en su totalidad, como un conjunto. Y aquí está la novedad. Vamos a colocar una lente suturada. ¿Por qué? Si nosotros no colocamos lente en este ojo queda afáquico con una hipermetropía de 14,5 dioptrías, con lo cual esto en personas, lo que se ha apuntado aquí, se considera legalmente ciego. Con lo cual, sí, los animales pueden defenderse mínimamente, sí, pero la agudeza visual es muy baja. Entonces, cuando el animal tiene un ojo totalmente normal y el otro pues, ha tenido esta luxación de cristalino, pues los propietarios prácticamente no se dan cuenta. Pero cuando es el único ojo que tiene, si tú puedes escoger entre devolverle una agudeza visual buena o que sea totalmente afáquico, pues yo escojo claramente el poder colocar una lente que vuelva a ver con buena agudeza visual. Y luego, por último, tenemos coaching o desplazamiento del cristalino al segmento posterior. Claramente, un wait and see, un tratamiento médico paliativo, nosotros lo vamos a hacer con una subluxación, una inestabilidad o cuando el cristalino esté luxado detrás. Hay gente que el cristalino luxado detrás y caído opta por no tocarlo, ¿vale? Es una opción muy correcta, ya que es de todas las localizaciones el sitio donde menos problemas da. Ahora veremos. La cirugía intraocular estará indicada en luxaciones anteriores, subluxaciones de grado 2 y 3, no de grado 1, ¿vale? Grado 1 se puede discutir y después, perdón, grado 2 se puede discutir y grado 1, pues en función de lo que decida el propietario. Si quiere anticiparse a los problemas que van a venir, también se puede realizar. Y en la luxación posterior, pues depende. Depende un poco de la habilidad del cirujano y de cómo esté posicionado ese cristalino. No es lo mismo estos cristalinos que hemos visto que están caídos detrás totalmente, porque claro, tú lo ves caído cerca del iris y cerca, pero una vez tú colocas a ese paciente en decúbito supino hacia arriba, para operarlo ese cristalino ya no está más cerca del iris, va a estar pues cerca del nervio óptico, entonces es mucho más difícil de extraerlo. Y finalmente el desplazamiento al segmento posterior, perdonar, claramente solo lo vamos a poder realizar si está en el anterior, si está en el posterior ya está. Bien, el primero, el wait and see, aquí iréis viendo la diapositiva con lo que estoy hablando. El wait and see, lo que vamos a hacer es, bueno, pues ir observando este cristalino que está luxado detrás y lo que voy a hacer es utilizar sustancias mióticas para mantener este cristalino detrás. Entonces vamos a hablar con los propietarios y les vamos a decir que esta decisión no está exenta de riesgos que puede producir una luxación de cristalino, perdón, un desprendimiento de retina que puede producir hemorragias en el segmento posterior, pero que pues, si el animal es de alto riesgo anestésico y ellos no quieren pues, plantearse una cirugía intraocular, pues es una opción válida. Si el cristalino está subluxado, ¿qué opciones tenemos? Es hablar con los propietarios. Si es un grado muy leve de subluxación, con la inestabilidad está claro que no hacemos nada. Si hay una subluxación de grado 1 o 2, nos podemos plantear hacer un abordaje como si fuera una cirugía de cataratas y colocarle un anillo de tensión. Este anillo de tensión le da forma al cristalino y se mantiene centrado. Nosotros vamos a colocar una lente intrasacular dentro del saco como si fuera una cirugía de cataratas convencional y este anillo
y con el cristalino pesan mucho menos que un cristalino convencional, con lo cual hace que el resto de zónula ciliar no se rompa tan rápidamente, con lo cual muchas veces nos da años de poder tener pues el saco con la lente en su sitio. Y aparte hay otra opción que es con una técnica que todavía no está publicada, es fijar el saco capsular hacia la esclera de forma que, bueno, tú estás fijando la zona que está debilitada. Si esta zona de aquí está fijada, pues yo este anillo lo voy a rodear con una sutura y voy a sacar la sutura hacia afuera a la esclera y lo voy a anclar fuera. Con lo cual lo que estoy haciendo es dando un punto de fijación del saco capsular, en este caso, que tiene a la lente dentro. ¿Vale? O sea que es otra opción. Y con buenos resultados. Si la luxación de cristalino en un ojo visual es primaria, como hemos dicho, es primaria o senil en un ojo tranquilo, es un ojo con potencial de ser visual, si la luxación es bastante grande, es una subluxación de grado 3, o, aquí nosotros nos podemos plantear la utilización de una sustancia, que es la que os he enseñado antes para el vídeo, que es la alfa-quimiotripsina, que lo que hace es disolver la zónula ciliar y te permite la extracción de este cristalino en su totalidad. ¿Vale? Si no utilizamos la alfa-quimiotripsina, a veces la zónula ciliar nos puede sangrar un poco. Lo que sí que es cierto es que conseguir este producto cuesta mucho y es muy difícil de conseguirlo y a veces pues no lo tienes. Con lo cual, pues simplemente es controlar la hemorragia intraquirúrgica leve, es muy leve. Pensar que en estos casos la zónula ciliar que queda es muy poquita. ¿Mm? Bien, en los casos en los que ya tenemos el cristalino luxado anteriormente o posteriormente, o está subluxado y hemos utilizado la alfa-quimiotripsina y dejamos el ojo afáquico, porque tenemos que sacar todo el saco, pensar que nosotros tenemos que eliminar todo este saco. Si está totalmente roto o está ya muy luxado, no podemos mantenerlo, con lo cual lo sacamos. Tenemos la opción de colocar una lente dentro. Esta lente no solo va a restaurar esta agudeza visual, sino que nos va a separar el vitrio de la cámara anterior, con lo cual también evita pues migraciones de vitrio o disminuye las migraciones de vitrio hacia adelante. A lo largo de la historia de la oftalmología veterinaria se han descrito muchísimas técnicas para la colocación de estas lentes. Sí que es una técnica que realiza en en muy pocos sitios. La N de los casos descritos en estos artículos son muy bajos. Nosotros desde hace años ya colocamos lentes suturadas en el sulcus. Hemos ido pasando por diferentes técnicas hasta que hemos hecho pues, una técnica con la que nos sentimos cómodos, que ahora está en vías de publicación. Pero hemos pasado por todas estas técnicas y quizá de estas, una la que más nos gusta es la que os voy a enseñar ahora después un vídeo, con la que nosotros, después de la extracción del cristalino, vamos a colocar una lente en el sulcus suturada que va a hacer que estos animales pues, puedan volver a ver con buena agudeza visual. Estas lentes son unas lentes especiales que están comercializadas, solo hay una compañía veterinaria que las comercializa y solo hay para perros, no hay para gatos. Y se suturan en la zona de la esclera con una sutura no reabsorbible, que en este caso es el polipropilene de 9 ceros. Entonces, antes de nada, nosotros lo que vamos a hacer va a ser dos bolsillos conjuntivales. Estos bolsillos conjuntivales evitan las localizaciones anatómicas de las 3 y de las 9, o sea que siempre nos vamos un poquito más arriba o un poquito más abajo. Si es el ojo derecho, normalmente nos vamos a ir a las 2 y a las 8, ¿vale? Hacemos la incisión en la zona del limbo. Pensar que es una incisión grande, es una incisión a través de la cual nosotros tenemos que extraer el cristalino. Es una incisión estromal media profunda, entramos con la lanceta. Viscoelástico introducimos, en este caso la luxación era posterior, ¿vale? Veis que aquí no tenemos cristalino, no hemos inducido midriasis, estaba con mióticos, los propietarios optaron dejarlo allí, el cristalino, y finalmente optaron por la cirugía. Estamos induciendo midriasis con adrenalina intracamerular, por supuesto hemos avisado a los anestesistas que lo tengan presente. Ampliamos la incisión de la córnea con tijeras Castroviejo derechas. Vamos a la izquierda ahora. Y pensar que la incisión en una extracción intracapsular dentro del saco capsular es muy grande. Es una de las técnicas en las que la incisión es mayor
y por lo tanto el riesgo de desprendimiento de retina también es importante. De ahí que se esté intentando trabajar muchísimo con técnicas para inducir una incisión más pequeña, producir una incisión más pequeña mediante facomulsificación. Aquí veis la lente la estamos preparando pues, en una base de silicona, estamos preparando la sutura. Veis que es una lente que tiene diferentes orificios, aquí en esta imagen que veis aquí se ven, y nosotros tenemos que decidir en base a una biometría previa, una ecografía previa y medida del globo ocular, determinamos en qué orificio voy a poner la sutura para que quede centrada la lente. En la mayoría de los animales es en la tercera, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero solo hay un tamaño de lente y, claro, de tamaños de ojos tenemos muchos diferentes. Entonces, pasamos la sutura, es una sutura de 9 ceros con aguja recta. Anudamos. Esta es una técnica que vamos a hacer up interno. Eso quiere decir que vamos a entrar con la aguja dentro del ojo y salimos hacia afuera en ambos extremos. Pero también puede ser up externo, es decir, entra desde fuera hacia adentro. ¿Mm? A lo largo de nuestra historia y a lo largo de la evolución de esta técnica que en nuestro servicio hemos ido utilizando las diferentes técnicas hasta hacer pues, una con la que nos sintamos cómodo. Esta que os estoy mostrando es una técnica up interno en ambos lados. Tenemos que sacar el cristalino, con lo cual con el crioextractor eliminamos el vítreo que quede y sacamos el cristalino. Esta técnica nos permite la extracción del cristalino de una forma más atraumática, no como antaño que se introducía una cucharilla para eliminar el cristalino. Eliminamos el vitrio, la unión vitrio a la cápsula posterior, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado de no estirar todo este vitrio fuera, porque podríamos pues, vaciar el segmento posterior e inducir un desprendimiento de retina. Seccionamos este vitrio. ¿Mm? Introducimos aire para no inducir más desplazamiento con sustancias viscoelásticas, geles, que después tendremos que retirar porque nos pueden aumentar la presión intraocular. Introducimos aire que nos permite mantener el vitrio ahí detrás, mientras que acabamos de eliminar el vitrio que nos quede delante. Hacemos una vitrectomía anterior, cortamos, ¿vale? Y ahora ya nosotros introduciríamos la lente. Vais a ver cómo vamos a coger la primera aguja, la hemos torcido, entonces aquí lo estamos haciendo pues evitando las 3 y las 9. Entramos justo por detrás del iris, es el punto más delicado. Una de las complicaciones de esta técnica son hemorragias intraoculares. Si te vas más para atrás, hay que tener mucho cuidado que no se nos líen las dos suturas. Hemos puesto esta, vamos a ir a la otra. El ayudante nos eleva la córnea suavemente y vamos a colocar la otra justo en el otro lado. ¿Vale? Sacamos la aguja y ahora ya introducimos la lente y la colocamos en el centro. Una vez veréis que la lente tiene como unos anillos, esta lente está así, tiene este diseño, tiene estos anillos que veis aquí. Entonces, ahora suturamos la córnea, ya cerramos la córnea, eliminaremos el viscoelástico si es que hemos puesto viscoelástico, cerramos con una sutura continua simple, en este caso optamos por hacerlo así. Recolocamos la lente en la zona central, podemos inducir miosis si vemos que hay vitrio que está viniendo hacia adelante y después, una vez hayamos cerrado la córnea, eh, anclamos las suturas a la esclera y cerramos los bolsillos. Aquí estamos cerrando este bolsillo y aquí mirar cómo se ancla la esclera, la aguja, ¿vale? Hacemos un anudado, anudamos y luego cerramos la conjuntiva, de forma que nos queda pues la lente centrada, como veis aquí, y con las dos suturas, uno a cada lado, ¿vale? Y luego ya cerramos, en este caso cerramos la cantotomía.
Esos son resultados postoperatorios. Por supuesto, todo depende muchísimo de la cirugía en sí, pero también depende del momento en el que nosotros hagamos la cirugía. No es lo mismo hacerlo con una córnea totalmente transparente en la que el cristalino prácticamente no ha tocado el endotelio corneal que en un ojo con mucho edema. Ese edema ya muchas veces podemos reducirlo, pero no podemos hacerlo desaparecer. Y esta técnica también se puede hacer en gatos. Lo único que esta lente está diseñada para perros, no hay lente diseñada para gatos. ¿Mm? Con lo cual es probable que no lleguemos tanto a rozar la hemetropía. ¿Mm? Bien, esa es la técnica que en la actualidad va a restablecer mejor la agudeza visual en estos animales y es la por la que nosotros pues o la que nosotros recomendamos. Pero claro está, también tenemos animales geriátricos con alto riesgo anestésico en los que los propietarios optan por otro tipo de abordaje. Y aquí os quería enseñar pues estas técnicas, unas técnicas muy antiguas. De hecho, en este libro o en esta película que lo haya visto, veréis cómo operaban al barbero de catarata y lo que le hacían era esta técnica. Es una técnica de coaching que implica echar el cristalino hacia atrás. En este caso era una catarata y lo que hacían era con un objeto punzante entraban y empujaban el cristalino para atrás y bueno, pues esta gente veía algo de luz que antes no veía nada. Como os he dicho, son legalmente ciegos, pero al menos podían ver algo. Pues algo parecido, este es el utensilio que utilizaban, ¿eh? Penetraban en la zona de la esclera, o sea, además sin ningún tipo de anestesia, ni guantes, ni nada. Pues bueno, algo parecido se hace con los pacientes geriátricos con alto riesgo anestésico o un propietario que no se plantee una opción quirúrgica por el motivo que sea, y lo denominamos una reducción transcorneal, porque no vamos a penetrar en cámara anterior, pero sí que lo que vamos a hacer es suavemente empujar al cristalino para atrás. ¿Por qué? Porque el cristalino detrás induce menos problemas que delante. Ahora bien, hay que explicar al propietario que aún así pueden aparecer algunos problemas. ¿Cómo nosotros vamos a preparar a este paciente? Pues por supuesto, yo tengo que dilatar esta pupila porque tengo que enviar el cristalino para atrás, tropicamida. La presión intraocular, si está elevada, quiero bajarla. Pues con inhibidores de la anhidrasa carbónica, con dorzolamida. Quiero ayudar a dilatar un poquito más la pupila con fenilefrina y ayudar con algo de vasoconstricción, ayudar también a disminuir la presión intraocular, por si hay algo de sangrado. Y la fenilefrina, una gota de fenilefrina diluida, también nos va a ir muy bien. Y por supuesto, anestésico tópico. Hay gente que este procedimiento lo hace con mínima sedación o incluso o incluso si el animal es muy, muy, muy bueno sin nada. Nosotros hacemos sedación o anestesia intravenosa con propofol muy, muy cortita. Tener presente que si yo quiero enviar el cristalino para atrás, empujando a través de la córnea, tengo que hacer cierta fuerza. Entonces, con el anestésico tópico y con el hisopo, yo lo que voy a hacer pues, con un hisopo estéril va a ser rodar encima de la córnea, empujando hasta desplazar el cristalino para atrás. Pero está claro que si el vitrio está con su consistencia y no está deshidratado, me va a costar muchísimo. Con vitrios licuados es más fácil. Y con vitrios que tengan forma, debo deshidratarlos, por lo que se recomienda la utilización de manitol intravenoso previamente para deshidratar un poco este vitrio. Y una vez yo tenga el cristalino detrás, ¿qué voy a hacer? Inducir miosis. Inducir miosis con prostaglandinas para mantenerlo ahí detrás, que es donde queremos tenerlo. Pensar que las complicaciones de esta técnica es que se la hayamos propuesto al propietario, pero no podamos llegar a realizarla. ¿Por qué? Porque hay adherencias del iris con el cristalino, porque el vitrio no está licuado y no me permite, o sea, yo lo envío para atrás, pero vuelve para adelante y no puedo echarlo para atrás. ¿Vale? Y luego recordar que puede haber desprendimientos de retina en el momento de la ejecución, pero también en el post actuación, es decir, que este cristalino está ahí detrás y te puede producir pues, un desprendimiento de retina. ¿No? Y luego también tener presente que hay muchos animales con luxación de cristalino senil que también pueden tener atrofia de iris concomitante o hipoplasia de iris como una anomalía congénita, ¿no? Como en este caso. Por lo tanto, ¿vosotros pensáis que yo voy a poder inducir después miosis para mantener este cristalino detrás? No, porque esta pupila pues tiene orificios en todo su estroma, con lo cual va a ser muy difícil, aunque yo pueda enviar este cristalino detrás, que después pueda mantenerlo ahí. Con lo cual son cosas a tener presentes. Este es otro abordaje que podéis plantearos pues, cuando hay alteraciones de alto riesgo anestésico o perros muy mayores.
Y ya para acabar, pues el take home message a modo de resumen, lo que es muy importante es el diagnóstico precoz y realizar las pruebas genéticas en aquellos animales que pensáis que pueden estar predispuestos, sobre todo en criadores de razas terrier, Sharpeis. Clasificar ante qué estáis, si estáis ante una inestabilidad, una subluxación, si veis creciente afáquico, luxación anterior, luxación posterior. Y después determinar la etiología. Si es etiologías que requieran un tratamiento médico, pues aplicarlo. Si es una etiología que requiera el tratamiento quirúrgico, que principalmente son etiologías primarias, congénitas o del desarrollo o adquiridas, pero primarias, o seniles, todo esto requiere un tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando, recordar, siempre y cuando el ojo sea visual, o sea, debe tener mínimo reflejo de deslumbramiento y pupilar indirecto. Si no tiene amenaza, claro está. Entonces, para la inestabilidad, ¿qué recomendamos? Wait and see, ir haciendo revisiones periódicas y realizar el test genético para ver si podemos determinar si realmente hay una predisposición o no, para hablar si ha tenido descendencia este animal. En la subluxación, nuestra actuación va a variar en función del grado. Si es muy leve, grado 1, podemos hacer un wait and see. Si es un grado 1 o 2, en función del propietario, podemos hacer cirugía de catarata convencional, pero bimanual, con un anillo de tensión para darle un poco más de estabilidad y plantearnos si puedo fijar la cápsula, porque la zona que se mantenga, la otra pues la fijo. Y si el cristalino está luxado prácticamente en su totalidad, pues una extracción intracapsular de cristalino o facomulsificación bimanual, pero ya suturando la lente en el sulcus por alguna de las técnicas que os he enseñado o por la técnica del vídeo que os he explicado. La luxación anterior es una actuación que requiere más inmediatez, porque la presión intraocular está elevada, es una cirugía de urgencia y aquí podemos hacer diferentes abordajes. Muy parecidas a la subluxación de grado 3. Facomulsificación bimanual con lente en el sulcus, extracción intracapsular con lente en el sulcus o en casos de perros geriátricos con presión intraocular elevada, molestias, en los que pues, hay un alto riesgo anestésico, por ejemplo, pues desplazar el cristalino con el protocolo que os he enseñado al segmento posterior, donde va a producir menos problemas. Y en el caso de la luxación posterior, pues en función del propietario y de lo que él desee, pues un wait and see, podemos inducir miosis y dejarlo ahí detrás. Podemos hacer reflotar este cristalino, hacer facomulsificación con lente al sulcus o extracción intracapsular con lente al sulcus. Pero pensar que el pronóstico para una luxación posterior, posquirúrgico, es peor que para una luxación anterior. Y en resumen, pensar que el pronóstico de mantenimiento de visión en un año aproximadamente, con las técnicas quirúrgicas que tenemos hoy, en nuestro alcance es del 70-80%. Y no se ha visto diferencia entre una extracción de cristalino sin lente y extracción de cristalino con lente, con lo cual en la medida de lo posible siempre intentamos colocar lente, a pesar de que sea una cirugía pues, más compleja de realizar. Muy bien, y con esto pues creo que acabo. No sé, Didac, si vamos en tiempo y podemos hacer alguna pregunta, si tenemos. Sí, sí, Voy a sí, dejar. vamos a dar, no tenemos mucho tiempo, pero sí vamos a dar la opción de hacer alguna pregunta. Voy a dejar de grabar Vale, voy a dejar de ahora compartir mismo. yo, pues. Exacto, sí.